otros usuarios. Ahora, Power BI de escritorio principalmente lo utilizamos para armar todo nuestro proceso de carga de archivos, el análisis, la transformación de los datos, y el Power BI que está en la nube, pues me va a servir para que las demás personas, los demás usuarios con quien yo comparta, puedan tener acceso a esas visualizaciones que veíamos que básicamente son pues una serie de gráficas y otros elementos que vamos a ir agregando. Entonces, donde realmente nosotros hacemos el trabajo es acá, en Power BI Desktop. Entonces, váyanse ustedes a su Power BI de escritorio. Ya más adelante vamos a trabajar con Power BI que está en la nube. Y vamos a llegar a esto. Nos vamos a ir a un nuevo informe. Y aquí vamos a encontrar los elementos de interfaz que estuvimos hablando en la clase pasada. ¿Se recuerdan que habíamos ahí un par de elementos de interfaz? Realmente no hay demasiados elementos aquí, ¿verdad? Como en otras herramientas que hemos visto antes. Y la ventaja es que acá tenemos elementos que son muy similares a lo que nosotros trabajamos en Excel. Hay algunos conceptos que se manejan casi que de la misma forma. Entonces, dentro de este elemento de interfaz, que es como nuestra área de trabajo, ¿verdad? Acuérdense que aquí es donde nosotros pues, prácticamente vamos a estar trabajando. Y como en todo programa, igual que lo hicimos en Excel, lo vimos en Excel, y cualquier otra aplicación, todas estas herramientas o todas estas aplicaciones nos dan la posibilidad de personalizar. Nosotros podemos adecuar el área de trabajo a lo que yo como usuario necesito. Porque probablemente pues ahí habrán herramientas que si yo las utilizo, a lo mejor alguien no. Entonces ahí podemos ir nosotros personalizando ese entorno para sentirnos más cómodos, ¿verdad? En el área donde vamos a trabajar. Entonces, si recordamos, en la clase pasada hablábamos acerca de esta área que es nuestra página. O sea, aquí nosotros tenemos una página que es muy similar al concepto de lo que veíamos en Excel. ¿Se acuerdan? Que ahí podíamos ir agregando páginas, que las cambiábamos de posición, que las podíamos renombrar. Bueno, podemos hacer muchas cosas con las páginas. Entonces, en esta página 1 tengo yo mi lienzo. Mi lienzo, que es donde yo voy a poder ya cargar los datos para comenzar a hacer ya esos procesos de transformación, luego las visualizaciones, luego los dashboards, que hacen cuadros de mando, ¿verdad? Cuadros de control. Entonces, esta área nosotros la podemos personalizar, lo que es nuestro entorno de trabajo. Entonces, si ya hemos llegado acá, nos vamos a ubicar en el panel de visualizaciones. Se recuerdan que teníamos estos tres paneles, el panel de filtros, que ya una vez yo cargue datos, pues ya voy a ver información. Tenemos el panel de datos, que también ahorita no hemos cargado nada, entonces no hay nada todavía. Y tenemos el panel de visualizaciones, que es donde están diferentes estilos de gráficas y otros elementos que vamos a ir agregando. Entonces, desde acá yo puedo hacer ese proceso de personalización. Si nosotros nos vamos a este icono, ustedes observan aquí dos iconos y tenemos este que tiene como el pincel, que es el que me va a permitir darle formato. Usted siempre que vea un icono que tiene esa figura de pincel, ¿verdad? Asócielo, porque como les decía, estos programas, estas aplicaciones son bien intuitivas y tratan de manejar aspectos similares para que el usuario no se pierda, pues, ¿verdad? Entonces yo cuando veo esto, esta imagen, digo, aquí yo puedo seguramente configurar, puedo personalizar, puedo cambiar colores, a lo mejor tipos de fuente, etcétera. Entonces, vámonos a este icono que tiene la página y el pincel, ahí dice dar formato a la página. Entonces ya sabemos nosotros que cuando hablamos de formato, estamos hablando de cambiar las características, diferentes características de los elementos que tenemos acá. Bien, entonces ya una vez dimos clic a este botón,
vamos a encontrar diferentes opciones. Por ejemplo, información de página, configuración del lienzo, el fondo del lienzo, papel tapiz, el panel de filtros y las tarjetas de filtros, que más adelante vamos a ir trabajando con lo que son las tarjetas de filtro. Vamos a comenzar acá con información. Entonces, si yo le doy un clic al desplegable, ya ustedes saben, ¿verdad? Nadie les tiene que decir, mire, denle clic a la punta de flecha porque ahí hay más opciones. No, eso ya lo vimos, o sea, ya en Excel, que teníamos varios desplegables y ahí encontrábamos más eh, aspectos a configurar. Entonces, si nos vamos aquí a información de la página, ¿qué nos vamos a encontrar? Bueno, aquí vamos a poder hacer algunos cambios. Por ejemplo, mire, el nombre de la página. En este momento se llama página 1. Entonces, yo aquí puedo modificar ejercicio config, le voy a poner, de config, config, ejercicio config, porque vamos a configurar el entorno. Entonces, ahí está ya. ¿Qué más podemos hacer aquí? Bueno, primero observa, ¿verdad? Que ejercicio config, ya se modificó. También podemos irnos a configurar el lienzo. Vamos a ocultar esta de información de página. Vamos a configuración de lienzo. Y aquí básicamente lo que hacemos es establecer el espacio en el que vamos a trabajar. Hay diferentes formas de establecer ese espacio, que es esta área que ven ustedes ahí como con unos puntos, ¿verdad? Viene un valor preestablecido, pero nosotros también lo podemos personalizar. Entonces, de hecho, vámonos a personalizado y aquí yo ya le tengo que indicar qué valores quiero para el alto y para el ancho. Entonces, lo recomendable cuando estamos trabajando con áreas personalizadas es trabajar con valores de 1080 de alto y vámonos al ancho 1920. Eso es lo recomendable, ¿verdad? Pero no quiere decir que sean los únicos valores que yo pueda colocar, ¿verdad? Eso, como les digo, dependerá de lo que el usuario necesite. En alineación, pues ya ustedes saben a qué nos referimos con alineación, ¿verdad? Lo hemos visto allá en Excel que teníamos como 6 diferentes formas de alineación, no, 9 formas de alineación. Entonces, aquí solamente tenemos 2, superior y medio. Entonces, lo vamos a dejar en el medio para que quede completamente centrado en nuestro lienzo. Entonces, ahí tenemos ya configurado lo que sería el lienzo, ¿verdad? Hablando del tamaño de ese lienzo. Pero también podemos hacer cambios, por ejemplo, con el fondo del lienzo. ¿Se acuerdan que cuando, bueno, ya hoy estas últimas clases de Excel que estuvimos trabajando con gráficos y que veíamos que puedo configurar los diferentes elementos de un gráfico, había un elemento que nosotros decíamos que el área de trazado y que le podíamos poner un fondo, un color, que de hecho había que hacerlo en el ejercicio del examen, ¿verdad? Entonces, de igual manera acá, usted puede modificar el color. No quiero ese color blanco, quiero otro color, no hay problema. Mire, ahí le estamos cambiando color. Aquí no se visualiza ese color, pero eso es porque mire el nivel de transparencia que tiene aplicado. Eso ya de forma predeterminada. Mire, tiene un 100%. Entonces, si yo quiero que ese color realmente se vea, pues tengo que irle bajando ahí al porcentaje de transparencia, ¿verdad? Claro, entre más alto sea el valor de transparencia, menos se va a notar ese color. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a bajar un poco para que se noten que lo puede hacer con el control de esa barra o aquí con la caja que contiene los valores. Mire, ahí más o menos lo voy a dejar como en un 30%. Entonces, ahí nosotros ya le configuramos un color de fondo. ¿Podemos poner una imagen? Sí. Pero, bueno, como ahí ya depende del usuario, ¿verdad? Yo realmente no trabajo mucho con imágenes de fondo porque siento que a veces pues, sí pueden como afectar la visibilidad de lo que yo tengo ahí, ¿verdad? Sobre él, sobre ese fondo. Yo prefiero los colores, pero a lo mejor sea una imagen eh, que no tenga demasiadas.
figuras o qué sé yo, ¿verdad? Y que no me vaya a afectar, pueden hacerlo así también. Bien, entonces ahí tenemos ya lo que sería el fondo de lienzo. Vámonos al papel tapiz. Y en papel tapiz también podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí el color también. Aplica otro color. Déjenme ver uno para que lo noten ustedes ahí. Voy a tomar este. Miren, ahí estamos aplicando papel tapiz a todo lo que es el área de trazado, todo el área de trazado, todo el área de trabajo, ¿verdad? Es decir, lo que está atrás de ese lienzo. El nivel de transparencia es de 0, por eso es que este sí se nota, cuando usted lo aplica sí lo va a notar, porque mire, tiene 0 nivel de transparencia. Si usted quiere que se vea más tenue ese color, pues ahí le va bajando. Le voy a dar más de transparencia, porque quiero que sea muy, muy tenue ese tono. Lo voy a dejar hasta ahí. Mire, un 70% de transparencia. Ahí está. Listo. ¿Vamos bien? ¿Hemos podido hacer esos cambios? A ver, ¿ya tenían instalado ustedes el Power BI de escritorio? A ver, coméntenme ahí si es que han tenido alguna dificultad hasta el momento o todo va bien. ¿Seguimos? ¿Repetimos algo? A ver, ahí pueden abrir su micrófono si es que necesitan comentar algo, ¿verdad? Si nos quedamos en algún paso o si tienen alguna dificultad ahorita para poder trabajar ahí con el Power BI. Bien, si no, pues sigamos, ¿no? Bien, entonces vámonos ahora al panel de filtros. El panel de filtros es este que tenemos aquí, que por el momento, pues como no hemos cargado ninguna información, no tenemos nada todavía para alojar ahí, pero ya dentro de un momento que comencemos a trabajar con datos, vamos a ver qué es lo que ocurre con este panel. Este panel lo puede configurar. Entonces, si me voy aquí al panel de filtros, miren, voy a bajar un poco. ¿Qué puedo hacer aquí? Puedo cambiar color, pero, o sea, el color que cambiamos es el color del texto y de los iconos que hayan acá. Por ejemplo, esto, ¿verdad? Este es un icono, aquí tenemos otro icono. O sea, las figuritas que estamos viendo es lo que yo puedo cambiar y el texto. Entonces, puedo cambiar el tipo de fuente, el tamaño. Entonces, a ver, cambiamos el tipo de fuente. Miren, voy a colocar una que se vea, que se note ahí el cambio. Vamos a ver, Times New Roman. Mire, ahí está ya. Puede modificar el tamaño. Ahí está de 16, está bastante grande. El color, vamos a cambiar el color también. Azul, veamos aquí. Más o menos, está muy claro ese color, ¿verdad? Vea, ahí está cambiando ya el tono del color. Vamos a poner este como morado, púrpura, naranja, mire. Entonces, ahí usted puede ir haciendo esos ajustes, ¿verdad? Y claro, es muy difícil que nosotros nos pongamos a trabajar con todas las opciones que tenemos acá. Igual ocurrió en Excel, ¿no? En Excel vimos algunas cosas. No, es muy difícil lograr ver todo, pero ya usted, o sea, de forma personal, ya puede dedicarse a ir viendo las demás opciones que tiene y si no estoy segura o seguro de qué es lo que va a ocurrir si configuro cierta herramienta, yo mejor investigo primero, ¿verdad? Eso sí. Bien, ahí tenemos otros elementos que también podemos configurar. No lo vamos a hacer, ya solo vamos a configurar esta parte de acá, para aquí, ok, y vamos a cerrar acá. Entonces, estos paneles, filtros, visualizaciones y datos, usted los abre o los oculta con las puntas de flecha que puede observar acá. Ahí voy ocultando o voy abriendo estos paneles. Bien. Entonces, se fijan, configurar acá lo que es el área de trabajo del Power BI no me lleva mucho tiempo.
Es fácil, son pocos elementos los que hemos configurado hasta el momento. Entonces, no es un proceso que sea complicado. Entonces, ahí usted va adecuando a lo que usted necesita, los colores con los que usted se siente a gusto. Si pues para usted no importa el color, que esté blanco, que esté como esté, pues déjelo así. Acuérdese, eso es ya cuestión de el usuario. Bien, eh, en la clase pasada decíamos que Power BI me va a permitir a mí poder ir a traer información de diferentes fuentes. Ahora, no sé, ¿alguno de ustedes ya había trabajado antes con Power BI? ¿Ya habían trabajado ustedes con Power BI? No sé si alguien por ahí me levanta la mano, si es que alguien ya ha trabajado con Power BI. ¿No? ¿Ninguno? Pero me imagino que sí lo habían escuchado. Me imagino yo por la carrera, pues, que ustedes a lo mejor están estudiando. Eh, Decíamos que acá nosotros lo que vamos a hacer es ir a traernos una base de datos. Tengo diferentes fuentes, eso lo veíamos, hablábamos en la clase anterior, alrededor de 50 fuentes de donde yo puedo ir a tomar información y traérmela acá para luego analizarla y poder, en base a ella, tomar decisiones. O sea, al final, Power BI está relacionado con lo que es la inteligencia de negocios, que es esa capacidad de poder transformar los datos en información, la información en conocimiento, y el conocimiento es lo que a mí me va a permitir tomar decisiones. Por eso es que esto se utiliza mucho a nivel de gerencia, a nivel de esos altos mandos, en donde en base a datos, ¿verdad?, que vamos alimentando de diferentes sistemas que se tienen, entonces podemos ir tomando esas decisiones. Acá, por ejemplo, usted tiene este icono de obtener datos. Mire, lo veíamos en una imagen en la clase pasada, pero aquí está. Diferentes fuentes. Y aparecen algunas, ¿verdad? Pero si yo me voy a más, voy a ver muchísimas más, todas las que me permiten utilizar Power BI. Claro, lo más común, lo más frecuente es en nuestro caso, ¿verdad? Para nosotros es trabajar con archivos de Excel, pero ya digamos a niveles de empresas, de gerencia o de los departamentos donde se hace este tipo de análisis, pues ya pueden trabajar con otros tipos de datos, por ejemplo, con bases de datos de SQL Server, con archivos CSV o archivos que están en la web, ¿verdad? Son, digamos, como los más comunes. Pero en nuestro caso vamos a estar haciéndolo desde un archivo de Excel. Bien, eh, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, eh, una Mac? Yo estoy trabajando, ustedes saben que podemos trabajar con PCs, que es donde tenemos nuestro Windows, pero también tenemos otro estilo de dispositivo que son las Mac. Las Mac también pueden hacer uso de lo que es el Power BI, solo que en este caso sí se necesitaría hacerlo por medio de una máquina virtual, y que eso ya es otro proceso, ¿verdad? Hay que crear una máquina virtual para poder alojar ahí eh, mi Power BI. Bien, ¿qué más podemos decir antes de entrar ya a trabajar con lo que son los datos? Bueno, pues nada más recordar, ¿verdad? Algo que hemos estado viendo y que de hecho ahorita que configuramos también ustedes lo pueden percibir, que la interfaz es muy similar a otros programas de Office, ¿verdad? Y eso nos ayuda, decíamos, porque nos ubicamos rápidamente en todas las herramientas que este Power BI nos ofrece, ¿no? Ahora, también recordar que el Power BI nos va a brindar información en una interfaz que es muy interactiva. Ya lo decíamos. O sea, a diferencia de, digamos, o una de las principales diferencias con Excel, que aquí el trabajo de la información se vuelve todavía más interactivo, que puedo tomar decisiones en tiempo real con la información que yo tengo aquí en Power BI, en mis visualizaciones, en mis dashboards. Además, lo que ya decíamos, aquí Power BI puede manejar volúmenes de datos bastante altos.
Así que esas algunas, pues, algunos puntos importantes con respecto a lo que es el poverty. Ahora, algo que es de suma importancia cuando nosotros vamos a tomar decisiones o cuando las gerencias toman decisiones basándose en datos, acuérdense que esa es la materia prima para tomar una decisión. Entonces, perdón, algo importante, ya que mi materia prima son los datos, es realizar previamente un análisis exploratorio de esos datos. No es cosa de que me voy a dejar ir, ¿verdad? Y solo voy a agarrar la información. O díganme, imagínense que yo a usted le doy una base de datos, o sea, una tabla de datos de, a ver, qué sé yo, de las ventas de boletos, por ejemplo. Creo que con ustedes vimos ese ejemplo, una tabla donde teníamos el registro de ventas de boletos, teníamos el país destino, la cantidad de boletos, cuántos, bueno, personas que habían comprado boletos en clase económica, ejecutiva, etcétera, etcétera. Puedo tener más información ahí, la fecha de la compra del boleto, la fecha de la salida, la fecha del regreso, la aerolínea, si hay escalas o no. Es decir, ahí puedo yo tener mucha información. Ahora, si yo a usted le doy esa base de datos y le digo, mire, grafíqueme, necesito gráficos para ver cuántos boletos se han vendido en esta fecha, cuánta gente va a salir en esta fecha, cuánta gente va a regresar, cuántos boletos he vendido para esta aerolínea, qué sé yo. Si yo le doy esa base de datos para que usted grafique, usted solo la va a tomar, va a agarrar los datos y va a comenzar a hacer los gráficos a lo que salga. No, ¿verdad? No, no debería de ser así. Yo necesito revisar primero la información. ¿Para qué? Para detectar si a lo mejor algunos datos están, qué sé yo, repetidos, están duplicados, o que si hay destinos, el país destino está mal escrito el nombre del país, o si me hacen falta datos, o no sé, cualquier tipo de error que pudiese haber ahí. Entonces, sí es importante tomar el tiempo y revisar. O sea, ¿por qué? Porque los datos, mejor dicho, que eso es lo que me va a generar información, los datos deben de ser datos, dijéramos, datos lógicos, es decir, información congruente, datos congruentes. Por eso es que yo tengo que tomar ese tiempo para poder analizar. Es como cuando a mí me dan un documento donde yo voy a firmar, ¿verdad? Yo me imagino que usted no solo agarra un documento, firma y vaya, aquí está ya, y no lee nada. No, ¿verdad? Deberíamos de tomarnos el tiempo de leer qué es lo que estamos firmando, porque pues sí, nos podemos meter en líos por solo poner una firma. Entonces, lo mismo ocurre aquí con los datos que yo voy a ocupar para que al final estos sean elementos que permitan tomar decisiones a la gerencia. Imagínense que usted le da datos a un gerente, esos datos van mal, él toma mal una decisión y la empresa en lugar de ir para arriba se viene para abajo, le generó problemas. ¿Y todo por qué? Porque no me tomé ese tiempo de ir a revisar esa información. Creo que con ustedes no me pasó, pero me pasó con otro grupo, que estábamos haciendo un ejercicio donde ellos también iban a calcular un descuento de unas facturas y como no teníamos, bueno, algunos estudiantes no tenían como muy claro cómo se hace un proceso de descuento, pero que es algo que deberíamos de conocerlo porque es algo de nuestra vida diaria. Habían estudiantes que si la factura, por ejemplo, la factura sin descuento eran $400, por ejemplo, y yo les decía, mire, a esto le tiene que aplicar un 10% de descuento o un 90% de descuento. Cuando hacían ese proceso de cálculo, que se hacía mal, resulta que ya la factura con descuento, en lugar de pagar 400, el cliente iba a pagar 40 centavos.
Entonces, y así lo dejaban, 40 centavos. O sea, me imagino yo, ¿verdad? Que esos estudiantes escribieron la fórmula, vieron que apareció un resultado y dijeron, está bien, ¿verdad? Porque apareció un número. Pero cuando yo voy a ver esa información, ¿cómo va a ser posible que la factura sin descuento es de $400 y con descuento 40 centavos? Jamás, jamás me va a pasar eso. O sea, ni aunque sea Black Friday, ¿verdad? No me van a dar un descuento tan alto. O sea, imposible que de 400 pase a 40 centavos. Entonces, yo cuando leí esos resultados decía, pero ¿y que no se fijó el dato que le dio? O sea, eso me indica que el procedimiento está mal. ¿Verdad? Entonces, es lo que les comentaba antes. Nosotros debemos revisar la información, no dejarnos ir y solo poner datos por poner. Sobre todo para esta aplicación que ya vimos lo importante que es. Si de esto va a salir una toma de decisiones, imagínense, o sea, lo delicado de poder trabajar con datos acá. Imagínense que en base a los datos que yo mostré, me dan una base de datos, una tabla donde hay registros de ventas, pero yo no revisé esa información y me puse a hacer gráficos y agregar datos y qué sé yo, y le paso esos datos a la gerencia. Y como esos datos no están ni revisados, probablemente vayan datos equivocados ahí, datos erróneos. Y viene la gerencia y al ver esos dashboards y al ver esas visualizaciones, dicen, no, pero aquí tenemos que tomar una decisión. Vamos a tener que recortar personal porque aquí estamos viendo, qué sé yo, lo que me está reflejando esa visualización. Y comienzan a recortar personal. Y resulta que a la hora de las horas se van dando cuenta que los datos estaban malos. Y esa decisión que se tomó en base a esa información que se proporcionó no era la correcta. Entonces, sí es algo muy delicado cuando estamos trabajando con este tipo de herramientas. Cuando son elementos que en base a ellos se van a tomar decisiones importantes, hay que poner mucho ojo. Bien, vámonos entonces, antes de irnos a traer los datos y de venirlos a cargar aquí y hacer todo ese proceso de transformación en Power BI, vamos a ver qué es lo que tenemos en esa base de datos, en esa tabla que tiene pues los datos con los que vamos a estar trabajando. En el aula virtual, que tengo por aquí, tienen una carpeta. Váyanse al aula virtual si no habíamos ingresado. Por ahí tenemos esta carpeta de base de datos Power BI. Así se llama. Aquí tienen dos bases de datos. Vamos a trabajar con esta que dice datos de servicio. Mire, es un archivo de Excel. Esa va a ser nuestra base de datos. O sea, el concepto de base de datos nace de un lugar donde yo tengo almacenada información, bueno, datos que se van a convertir en información. Entonces, aquí está nuestra base. Es un registro que se tiene de llamadas de un call center, podría ser, imagínense. Entonces se ha ido haciendo el registro de las llamadas. Ahí vamos a comenzar a ver diferentes columnas. En una base de datos, cuando nosotros hablamos de bases de datos, hablamos de campos y hablamos de registros. Los campos son estos que para nosotros son pues los típicos de columnas, ¿no? En Excel. Entonces ahí está el campo de ID de la llamada, el campo fecha, el campo asistente, áreas, etc. Y cada una de las filas que tenemos aquí en esta tabla son nuestros registros, ¿verdad? Lo que tenemos en la fila 2, que es el primer registro de llamada para el que atendió la llamada, ¿no, Juan?
Este sería el registro 1, el registro 2 y así, ¿no? Entonces aquí tenemos, y imagínense, veamos, son, mire, 1010 registros. Bueno, 1009, ¿verdad? Porque la línea 1 no la contamos, que es la línea donde están los campos. Entonces, tenemos muchos datos, ¿verdad? Que por sí solos a mí no me van a decir pues mayor cosa, ya juntos sí, o sea, ya todos en conjunto ya es lo que hace la información. Entonces, eh, si yo voy a trabajar con esta base de datos, con esta tabla, necesito primero ir a revisar qué es lo que tengo aquí. Entonces, veamos qué es lo que tenemos y qué es lo que deberíamos tomar en consideración cuando lo llevemos ya al Power BI. Bien, eh, veamos que aquí tenemos el ID de la llamada, ya lo decíamos. Esto, vea, es un código único que se va generando y debe ser único. O sea, aquí no deberíamos de tener códigos repetidos. Esto es como el número de licencia, como su número de DUI, como su código de empleado, ¿verdad? Estos son valores únicos. Entonces, ahí lo tenemos. Tenemos aquí las fechas. Miren, tenemos el campo de fecha, está el registro de fechas. Démosle un vistazo a esto. Acuérdense que hemos trabajado con filtros recientemente. Entonces, si yo quiero ir a ver, para no estarme movilizando por toda la hoja, porque ya vimos que son muchos registros, entonces podemos venirnos aquí a los filtros y mire, marzo, voy a bajar aquí y vaya, mire, observe, aquí solo tengo el registro de marzo. No hay otros meses, solo son las llamadas de marzo. Y ahí va desde el 1 al 31 de marzo de este año, de 2023. Ok, entonces toda la información corresponde a marzo. Eso es bueno saberlo. Eso es bueno que usted tenga un panorama general de qué es lo que tiene aquí. De que si son varios meses, si son varios años. No, ¿verdad? Ya vimos que solamente es marzo. Bien, ¿qué más nos encontramos por acá? Tenemos al campo de asistente. Ahí están los nombres de los asistentes. Veamos si son, no son tantos, miren. Ahí están todos los asistentes. Tenemos el área, es decir, si era de ventas, si era de reclamos. Y comenzamos a ver acá, mire, algunas, observe, mire lo que vamos a encontrarnos aquí. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado acá? Tenemos, por ejemplo, ventas, tenemos reclamos, pero mire reclamos, cómo se ve, cómo está aquí reclamos y cómo está aquí ventas. Observa digamos, la diferencia que hay aquí de cómo está escrita esa información, estos datos. Mire, ventas, la primera letra es mayúscula, el resto minúscula, reclamos, todos están en mayúsculas, ventas, ¿no? Cancelaciones, mire, cancelaciones, observe, mire, cancelaciones con S. Está mal escrito eso. Ve aquí, intercambio, mire, con minúscula. No empieza con mayúscula. Veamos qué más tenemos acá. Bueno, aquí. Bueno, ya vimos acá, ¿ves? Cancelaciones, mal escrito. Intercambios, la primera letra minúscula. Reclamos, todo en mayúscula. Ventas sí está bien. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Imagínense. Imagínense que usted solo agarró la información porque yo le dije, mire, grafíqueme, eh, quiero ver, grafíqueme las cancelaciones. Y usted va y bueno, aquí está la información, toma las columnas, elige un gráfico bonito, le pone colores bonitos y ya, listo. ¿Qué va a pasar? Que ese gráfico va a llevar este error. Imagínense que eso se vaya para gerencia y la gerencia va a ver esto así, o va a ver esto que está con la primera letra en minúscula. No, ¿verdad? Son detalles, son pequeños detalles
que nos pueden hacer quedar mal. ¿Qué pasa si yo grafico todas las áreas? Ventas, reclamos, cancelaciones, intercambios, y dejo esto así como está. Así va a aparecer en el gráfico. Imagínense que, eh, ¿cómo dijéramos? ¿Qué estoy mostrando yo ahí? Pues que yo no revisé esta información. Y el gerente puede decir, híjole, ¿y cómo es que se le fue cancelaciones con ese? Intercambios con minúscula y reclamos todo en mayúscula, que esto cuando estamos escribiendo no debemos escribir así, ¿verdad? Todo en mayúscula. Entonces, imagínese ese gráfico con esos datos, así, no, ¿verdad? Entonces, quedaríamos muy mal. Entonces, por eso es importante revisar la información. Entonces, ¿qué significa? Que cuando nos llevemos esto a Power BI, nosotros tenemos que modificar esto, ¿verdad? Que reclamos no esté todo en mayúscula, que cancelaciones esté escrito bien, que intercambios comience con mayúscula, para que todos los datos vayan pues, estructurados de la misma manera. Entonces aquí ya tenemos algo que tenemos que ir a cambiar cuando lo llevemos allá a Power BI. Ahora, usted puede decir, bueno, pero ¿y por qué no lo hacemos aquí? Porque no lo modificamos aquí en Excel y así ya en Power BI ya no tengo que hacer nada de eso. Sí lo podríamos hacer, pero imagínese que esta base de datos sea una base común para otras áreas y que a lo mejor ellos necesiten, no sé, manejar así como están los datos. Entonces, estaríamos afectando una base de datos que va para otras áreas, no solo para mí, ¿verdad? Entonces, lo mejor es hacerlo allá en Power BI, por eso hay un proceso que se llama transformación. Lo hacemos en ese proceso de transformación en Power BI y ahí no afectamos la base original, ¿verdad? Mi base original yo voy a tratar de no modificarla, de no tocarla. Esto es algo que me lo mandaron de otra área, ¿verdad? Me lo han dado a mí, pero probablemente esa misma información pues la han distribuido en otros departamentos. Entonces, lo mejor es que estas fuentes de datos o estas bases de datos, las originales, no las toquemos, ¿verdad? Ya allá en Power BI sí vamos a ir a hacer esos cambios. Bien, vámonos a la otra columna. Mire, aquí tenemos una columna donde aparece, bueno, si la llamada se respondió y si fue resuelto, si sí o no, ¿verdad? Entonces, aquí quizás lo que tenemos que recordar es que cuando usted tenga en una misma columna, en una sola columna, tenga más de un dato, lo mejor es separarlos, ¿verdad? Yo aquí tengo, por ejemplo, dos datos. Tengo el sí de que se respondió la llamada y puedo tener el sí o el no de que aquí, de que si se resolvió o no, ¿verdad? La llamada que se atendió. Entonces, son dos datos que corresponden a diferente ¿qué? Información. Entonces, aquí lo mejor es separar esos datos para tener en una columna el respondido y en otra columna aparte el resuelto. Entonces, eso siempre, siempre que usted vea en una sola columna más de un dato, separe, separe. Le va a facilitar mucho eso. Bien. ¿Qué más nos encontramos por acá? Bueno, tenemos la velocidad de respuesta, son valores numéricos, tenemos la duración de la llamada, que son minutos, ahí está. La duración con el asistente, ahí está. El índice de satisfacción, veamos cuántos valores tenemos aquí, del 1 al 5, para hacernos una idea de qué es lo que vamos a encontrarnos acá, ¿verdad?
el índice de satisfacción, como cuando ya después ya nos ha tocado a nosotros, ¿verdad? Cuando hacemos una llamada para hacer algún reclamo, quizás, al final siempre nos preguntan, ¿verdad? Que tenemos que hacer una pequeña encuesta para decir si la llamada, pues sí, sí, qué tan satisfechos estamos con el resultado de la llamada que hicimos. Entonces, a eso se refiere esto del índice de satisfacción. Ahí está. Ahora, acuérdense que aquí también en Excel, nosotros cuando estuvimos trabajando en Excel, hablamos de los tipos de datos, ¿se recuerdan? Y decíamos que es importante que las celdas tengan el formato adecuado. Si yo voy a tener texto, pues que eso esté configurado como texto. Que si voy a tener valores numéricos enteros, que estén configurados como numéricos. Que si son porcentajes, pues porcentajes. Que si es texto, es texto. Que si es fecha, sea fecha. Eso es importante y eso es algo que muy pocas veces se toma en cuenta. Veamos aquí, mire, me voy a ubicar aquí en el ID de la llamada. Voy a ir a ver, mire, perdón, general. No tiene texto, no tiene ningún otro dato, es general. Me voy a ir aquí a fecha. Esto sí está configurado como fecha, mire, está bien. Acá tenemos texto, tendríamos que tener, pero mire, general. No está como texto. Y esto debería de ser texto. Igual, igual aquí, igual acá. Todas estas deberían de ser texto. Y mire, general. Formato general. Formato general. Veamos este que tiene. Este tiene general también. Bueno, pero es un número, no hay problema. Aquí igual, general. ¿Se acuerdan que teníamos un formato de... No, no lo utilizamos nosotros cuando trabajamos en Excel, pero sí lo mencionamos, que era el de hora. Este también está general, miren, la dirección de las llamadas y el índice de satisfacción, veamos, general. Y mire, aquí, este es un valor en donde usted nunca va a tener decimales. Esto debería de ser no general, debería de ser valor numérico entero. Así debería de estar configurado. Pero como les digo, muy pocas veces se le presta atención a esos formatos en Excel. Bien, ya revisamos entonces nuestra información, ya vimos que hay algunas cosas que deberíamos de cambiar. Y entonces, ahora sí, voy a cerrar aquí el Excel, dar cambios y me voy a regresar a Power BI. Ok, entonces vámonos a Power BI, ya hicimos ese análisis exploratorio, ese es el primer paso. Entonces, no hay que correr, ¿verdad? No hay que ir a lo loco, agarrar la información y traérmela aquí. En el examen, ¿qué tiene que hacer usted? Porque vamos a hacer un ejercicio similar a lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Qué tiene que hacer? No vaya corriendo, porque hay algunos, yo estaba observando que hay algunos que se conectaron al examen a las 7 de la mañana, o sea, ya habían perdido media hora. Entonces, en ese correr, va usted solo a agarrar la tabla, se la trae para acá y comienza a ver qué puede hacer, qué gráfico le sale bonito. No se trata de eso. Aquí el proceso comienza desde que usted hace ese análisis exploratorio de los datos. Ahí comienza todo. Y vean qué importante es hacer ese análisis. O sea, yo aquí cuando ya cargue mis datos, cuando ya me los traiga, yo ya sé qué es lo que tengo que ir a modificar. No voy a comenzar aquí a ver, ay, aquí qué es lo que tengo. No. Comienzo primero revisando los datos. Bien. Eh, Vámonos entonces. Aquí ya estamos en el Power BI. Vea que aquí dice agregar datos al informe. No tenemos nada todavía, ¿verdad? Una vez cargados los datos, aparecerán en el panel de datos, porque aquí, de igual manera, pues todavía no hay nada. Bien. Como nuestra tabla es una tabla de Excel, podemos hacerlo desde varias partes. Aquí yo me puedo venir acá a obtener datos y le digo libro de Excel. Puedo venir directamente aquí al libro de Excel, ¿verdad? Porque va a ser como lo más común. Y puede venir también aquí, importar datos desde Excel. Tiene diferentes formas de irse a traer esa información. Bien.
Entonces, vamos a traer el archivo. Lo voy a hacer desde aquí. Vamos a tratar de hacerlo desde diferentes partes. Y aquí está, miren, datos de servicio. A ver, no sé si voy a buscar menos las descargas. Acá. Entonces, abrir. Ahí está, miren. Ahí está el archivo. Atenciones. Sí, lo voy a seleccionar. Ahí está. Ahí nos aparece toda la información. Atenciones es la hoja. No sé si se fijaron. El archivo se llama datos de servicio, ¿verdad? Pero yo tengo una sola hoja en ese archivo que se llama atenciones. Entonces, si en ese archivo tuviera más hojas o más páginas, ¿verdad? Aparecieran acá. Y usted selecciona la página con la que va a trabajar y si va a trabajar con todas, pues con todas. Entonces, una vez usted selecciona, en este caso, ¿verdad? Aquí estoy seleccionando la hoja que tiene los datos, voy a trabajar, va a ver que se le van a habilitar estos tres botones: cargar, transformar datos y cancelar. Ahora, ¿cuál debería de ser la opción que yo tengo que seleccionar? Cargar o transformar datos. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué hago? Cargo los datos, es decir, cargar los datos es agarrarlos tal y como están y ya, llevármelos a mi Power BI para comenzar a hacer las visualizaciones. ¿O será que tengo que transformar primero los datos? Es decir, tengo que hacer algunos cambios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será la opción entonces? Cancelar, no, ¿verdad? Cancelar, pues tengo que volver a ir a buscar la base de datos. Pero, miren, es lo que les digo, no hay que dejarnos ir. Usted puede decir, ah, bueno, aquí cargar aparece en verde, está como resaltado. Ah, pues no, ha de ser cargar, ¿verdad? ¿Será que cargar es la opción correcta? No, no es lo correcto. ¿Por qué? Porque ya hicimos nuestro análisis exploratorio de la información y ya vimos que hay datos que yo tengo que modificar. Entonces, lo lógico, y a eso es a lo que vamos cuando decimos que los programas son intuitivos. Lo lógico aquí es que yo tengo que transformar primero los datos. Tengo que hacer esos cambios. Entonces, voy a ir a transformar. Vámonos a transformar. Y lo que ocurre ahora es que ya se nos cambió un poco el entorno en el que estábamos antes, porque cuando usted carga los datos y va a comenzar a hacer esos cambios, se habilita el Power Query, que es donde usted va a ir a hacer todos esos cambios. Entonces, hemos llegado aquí, ¿verdad? Estamos acá. No sé si todos me van siguiendo, si ya hemos logrado llegar hasta este punto en el ejercicio. Yo espero que sí. Esto es lo que vamos a hacer el día del parcial de la quinta evaluación. Entonces, si hasta el momento usted no ha instalado Power BI de esto, tiene que instalarlo, porque si no, no va a poder trabajar. Bien, acuérdese que este es gratis. Por este no se paga. O sea, esta no es que necesite una licencia. Este usted lo puede descargar gratis y instalar. Bien, eh, como ya le dijimos que lo que vamos a hacer es transformar, pues entonces vamos a ese proceso. Veamos. ¿Qué fue lo de las cosas primeras que encontramos? Bueno, vimos que los códigos, ahí no hay ningún problema. Observen ustedes aquí a la par de lo que serían los campos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que aquí habíamos dicho, yo ya no le voy a llamar a esto los títulos de las columnas, ya dijimos que estos son los campos, ¿verdad? Tengo el campo ID llamada, tengo el campo fecha, asistente, área, etcétera, etcétera. Observe que a la par, al lado izquierdo, donde dice ID de la llamada, aparecen estas tres letras, ABC.
Esas tres letras me indican, o eso que usted va a encontrar al lado izquierdo del nombre del campo, le va a indicar el, digamos, como el tipo de dato con el que estamos trabajando. Mire, entonces en este caso, ABC, los tipos de datos nosotros los podemos modificar. Una forma es hacerlo desde acá. Vea que estoy aquí en ID de la llamada, yo me he ubicado en el campo, voy aquí a tipo de datos y mire, ahí voy a encontrar diferentes tipos de datos. ¿Se acuerdan que hacíamos eso en Excel? Entonces tengo número decimal, tengo el número decimal fijo, número entero, porcentaje, fecha, hora, zona horaria, duración, texto, verdadero, falso y binario. Algunos de los tipos de datos, hay algunos que no los manejamos en Excel, por ejemplo, binario no existe, ni fecha, hora, zona horaria, tampoco. Eh, pero hay otros que sí, pues, ¿verdad? Texto, fecha, hora, porcentaje, entero, etcétera. Entonces, aquí es donde usted puede hacer ese cambio. Esa es una forma de poderlo hacer. Pero, como siempre, pues estos programas me permiten a mí hacer lo mismo con diferentes procesos. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo de qué otras formas podemos ir haciendo esos cambios también. Bueno, entonces, esto sí está bien, ¿verdad? Porque dice que es texto y, claro, usted dice, aunque no tuviera ese ID, ¿verdad? La letra ID, ¿verdad? Si solo fuera 0001, por ejemplo, eh, igual tendría que ser texto. ¿Por qué? Porque con el ID no voy a hacer nada, no voy a hacer ningún cálculo. Acuérdense que aquí también podemos hacer cálculos. Creo que se los comentaba yo en la clase pasada. Son los famosos DAX. Aquí se le conoce como DAX, pero no son más que fórmulas que nosotros podemos ir trabajando. Entonces, el ID sí está bien que sea, que tenga un formato de texto. Luego tenemos aquí la fecha. Mire, tiene el formato de fecha, ahí aparece la figurita del calendario, entonces está bien. Acá tenemos el asistente, ya aparece como texto también, está bien. Y llegamos a las ventas. Bueno, al área, al campo de áreas. Aquí sí ya habíamos detectado en ese análisis que hicimos, en ese análisis exploratorio que hicimos, detectamos que habían errores de escritura, ¿verdad? Venta sí está bien, reclamos no, porque todo está en mayúscula, no debería de estar así. ¿Qué más encontramos? Cancelación de... Regálame un segundo. Vaya, entonces decíamos, aquí sí ya tenemos algunas cosas que debemos de cambiar. Bueno, ¿con qué empezamos aquí? Bueno, tenemos que hacer el cambio, por ejemplo, de reclamos. Cambiamos eso, porque eso ahí sí no está bien. Entonces, eh, veamos. Mire, clic derecho. Estoy en reclamos, clic derecho. Y tengo aquí, por ejemplo, reemplazar los valores. Con esta opción, reemplazar los valores, también lo podemos hacer. A ver aquí, reemplazar valores, dele clic. Y llegamos a esta ventana, muy parecido a lo que tenemos en Word. No sé si ya les ha pasado a ustedes cuando están trabajando en Word y tienen una letra mal escrita o una palabra mal escrita. Ahí tenemos una herramienta que se llama reemplazar, ¿verdad? Buscar y reemplazar. Entonces, muy parecido. Igual en Excel tenemos esa herramienta también. Entonces, mire, tenemos reclamos y yo necesito que esto aparezca como reclamo. ¿Ok? Y aceptar. Observe. Ya reclamos, ya aparece bien, eso sería lo correcto. ¿Qué otra teníamos? Ah, teníamos cancelaciones también.
Podemos hacerlo acá también, reemplazar los valores. También nos podemos ir aquí a transformar. Mire, y aquí en este grupo, acá tenemos reemplazar los valores. Lo mismo que tenemos con el clic derecho, ¿verdad? Parece que aquí tiene diferentes caminos para hacer lo mismo. Entonces, ahí como usted se sienta más cómodo. Aquí, si lo quiere hacer por medio de la cinta de opciones, pues sería acá, ¿verdad? Reemplazar. Mire, y llegamos a lo mismo. ¿Verdad? Entonces, aquí, aceleraciones. Sería lo correcto. Y aceptar. Listo. Ahí está ya. Ok, la otra era intercambios, ¿verdad? Que decíamos que aparece ahí con la letra minúscula al inicio. También, si me voy aquí a la pestaña de inicio, en transformar, aquí también podríamos hacer el cambio. Vamos a ver, nos deja desde acá, no, y pasar valores. Vamos a transformar de nuevo. Vamos a reemplazar valores. Esto es para trabajar con las columnas. De tener aquí la opción. La voy a regresar aquí a inicio. Bueno, lo vamos a hacer aquí con reemplazar. Estaba buscando otra opción que teníamos por aquí, pero no la encontré. Vamos aquí con reemplazar. Intercambios. Ya me va a aparecer por ahí. Intercambios, que sería lo correcto, ¿no? Y aceptar. Intercambios. Ok, ahí está ya. Entonces, ahí está ya. Ya modificamos esas palabras que estaban mal escritas. Vámonos ahora acá, veamos. ¿Sí? A la columna esta. En esta columna es en donde habíamos dicho que teníamos, que estábamos visualizando dos datos dentro de la misma columna. Entonces, decíamos que lo mejor es que cuando yo tengo más de un dato, lo mejor es separar, porque se me va a hacer mucho más fácil para poder hacer análisis de esos datos. Entonces, aquí lo mejor es separarlos. ¿Cómo vamos a hacer ese proceso de separación? Bueno, vámonos entonces aquí a seleccionar aquí la columna. Estoy en inicio, pestaña inicio. Me voy a ir al grupo transformar. Y mire, aquí tengo algo que dice dividir columna. ¿Ok? Entonces, tengo que dividir la columna y le tengo que decir cómo quiero hacer esa división. Si hay un delimitador, que es lo que me va a decir, hasta aquí voy a separar. ¿Verdad? O tengo otras opciones, por número de caracteres, por posiciones y otras opciones más. En nuestro caso, vamos a utilizar un delimitador porque de hecho aquí tenemos un delimitador. ¿Cuál sería ese delimitador?
sea, hasta dónde yo necesito hacer la división. ¿Verdad? Ustedes están observando aquí un guión, porque ahí se ve un guión, ¿verdad? Ese podría ser nuestro delimitador, es decir, separar ahí, ¿verdad? Entonces, a ver, regresar acá. Vamos a utilizar delimitador. Entonces, dele clic a delimitador. Y mire, eh, aquí el mismo programa me está detectando que lo que yo tengo como delimitador es un espacio. De hecho, si vengo a ver acá, no sé si ustedes lo alcanzan a observar, pero ahí está la palabra sí. Hay un espacio pequeñito ahí, luego viene el guión, luego viene otro espacio y luego la S o la N. Entonces, realmente lo que hay es un espacio, pero no solamente es uno. Entonces, aquí yo lo que tengo como el delimitador es como la separación entre lo que yo voy a dividir. Entonces, aquí lo que yo tengo es un espacio, un guión y otro espacio. Eso es lo que está entre esas dos partes que yo quiero separar. Entonces, quizás lo mejor aquí, vamos a ver, sería, vamos aquí al desplegable, tiene diferentes opciones de delimitadores, mire, 2 puntos, cuando usted tiene datos y que vienen ahí esos 2 puntos, las comas, signo de igualdad, punto y coma, espacio, tabulador, y está el personalizado. Entonces aquí quizás lo mejor es que lo dejemos personalizado porque realmente son tres caracteres, espacio, yo y espacio. Entonces, mejor lo vamos a hacer así, espacio, yo y espacio. Ese va a ser mi carácter o mi delimitador para poder separar. Entonces, ok, vámonos a decirle aceptar y listo. Bien, aquí ya me quedó lo respondido, aquí me quedó lo resuelto. ¿Sí? Ahora, veamos, ya que separamos, veamos esto. Mire, aquí tenemos respondido, que sería lo que corresponde a respondido. A ver, me voy a ir a ver aquí al filtro y todo es sí. Acuérdense que este es un registro de llamadas. Entonces, pues sí, si es un registro de llamadas, el respondido, obviamente que todo va a ser sí. Aquí no podría decir en alguna no, ¿verdad? ¿Se respondió? No. No, estos son casos, son llamadas realizadas, o sea, que sí se han respondido. Entonces, si todo es sí, no tendría como mucho sentido aquí tener esta columna, o sea, no me va a servir de nada, porque si yo voy a hacer un gráfico y voy a decir que es un gráfico de las llamadas respondidas, ¿para qué necesito esta columna? Si todo dice sí, ¿verdad? Diferente fuera que estuviera el registro de las llamadas, de las que sí se respondieron y de las que no. Pero este es un registro de llamadas atendidas. Entonces, si se han atendido es porque se han respondido. Entonces, esta como que estaría de más, esa columna, ¿sí? Mm. Entonces, lo mejor es quitarla. Vamos aquí a seleccionarla. Mm. Y mire, parecido a lo de Excel, ¿se acuerdan? Mire, ahí está, quitar columnas. Entonces, darle clic y listo. Ahí ya la quitamos. Esa no nos servía de nada realmente. Vamos a ver acá. Ah, bueno, ¿qué pasa si yo sin querer hubiera eliminado otra columna? No me fijé y seleccioné otra. No se preocupe, mire, acá en el panel que se le ha habilitado aquí al lado derecho, donde dice pasos aplicados, ahí va quedando registrado todo lo que estaba haciendo, todo el cambio que estaba haciendo. Entonces, aquí aparece quitar columnas. Si yo le doy un clic, o sea, elimino este paso, ¿eh? Ahí está de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí no existe el control Z. O sea, si usted quita algo sin querer o se equivocó, no le va a funcionar control Z. Aquí no está eso. Entonces, aquí lo que hace es
eliminar el paso que aplicó. Aquí puedo yo eliminar cualquier paso de los que hice antes. Mire, quiero quitar este valor que reemplacé. Le doy un clic y va a volver a su estado original. Entonces, pero como aquí dijimos que esta no nos iba a servir, o sea, está como de más esa información ahí, la vamos a quitar. Entonces, ahí, listo. Entonces, acá vamos a dar un doble clic y estas ya no va a ser respondido resuelto, ¿verdad? Aquí solo va a ser resuelto. Le voy a quitar esto. Listo, ahí está. Y ya queda con el nombre adecuado. Bueno, luego tenemos la velocidad de la respuesta y no teníamos problema. La duración de la llamada. Bueno, vamos a ver algo acá. Decíamos que esto es texto, ¿verdad? Porque eso es un carácter, es una letra. Está bien, miren. Ahí tiene texto. Igual aquí tiene texto. No hay ningún problema. Ahí está. Miren, ahí está. Vámonos a ver aquí. Este tiene 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mire, es número entero. No hay problema, está bien. Duración de la llamada es hora, también está bien, no hay problema. Duración en segundos, 1, 2, 3, quiere decir que son números enteros. Ahí está bien también. Índice de satisfacción, veamos. También 1, 2, 3 es un número entero. Entonces ahí estamos bien. Aquí ya les aplicó el valor correcto. ¿Estamos bien hasta el momento? ¿Vamos bien? Hemos podido hacer todo este proceso. A esto es a lo que nosotros le llamamos transformación. A esto es a lo que se le llama transformación. Y eso es lo que usted va a hacer con la base de datos y con la tabla que yo le dé. Entonces, ahí está bien. Si usted necesitara cambiar de repente algún tipo de dato, aquí solo lo selecciona, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí está como texto, pero si esto, digamos, fuera un número entero, aquí hace usted el cambio. Ya, ahorita ya me dio error, ¿verdad? Porque hice ese cambio y es texto, pues lleva un ID ahí. Entonces, lo voy a deshacer ese cambio. Fácil, solo elimina el paso y listo. Entonces, ahí está. Preguntas hasta el momento. ¿Todo bien? Porque el día del parcial no quiero que vayan a haber dudas ahí, ¿verdad? Porque ahí sí ya no les voy a poder ayudar. Mire, aquí ya hice el cambio a texto, lo hice desde aquí, no con el clic acá izquierdo, sino que desde acá. Pero igual, o sea, esto no debería de ser el índice, aunque el índice de satisfacción sí podría ser texto. ¿Por qué? Porque con el índice de satisfacción no voy a hacer cálculos, es decir, no voy a sumar índices de satisfacción, ¿verdad? Entonces, este podría ser texto. No habría problema que quedara como texto, porque no lo voy a utilizar para hacer cálculos. Entonces, podría quedar así incluso. Pero bueno, dejémoslo como estaba, que tenía valor numérico entero. Entonces, ahí ya están listos nuestros datos para que ahora sí, ya podamos comenzar a trabajar en las visualizaciones. Entonces,